Buenos días. Bueno, en nombre de Colombia 3.0 y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que hoy apoya este espacio tan importante para la economía digital del país, le damos la bienvenida. Hoy queremos entregar una charla de uno de nuestros afiliados, que es Gattaca Colombia, y que está en cabeza de Juan Ignacio Gallego, quien es el CEO para Colombia de Gattaca. Nos trae una importante charla sobre performance digital en comercio electrónico y la eficiencia de las diferentes fuentes de tráfico correlacionada con la conversión. Igualmente queremos invitarlos a que examinen un proyecto que estamos desarrollando también con Mintic y con Corferias, que se trata de una feria exposición que se llevará a cabo el 3 y 4 de diciembre, aquí en Bogotá, obviamente, en donde se brindará una plataforma para los diferentes negocios electrónicos a nivel internacional, regional y local, y principalmente en el marco de comercio electrónico. Queremos socializar el video, que ya hemos tenido 2 intentos para pasarlo, para que de primera mano conozcan cuál es la temática de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, hacia qué le apuntamos, que es básicamente consolidación del sector, jalonar emprendimiento, jalonar innovaciones en tecnología y poder el país migrar rápidamente en temas digitales y migración offline, online. Muchas gracias. ¿Me ayudas con el video ya? Buenos días. Muchas gracias por venir. Lamentamos un poco la demora en arrancar, algunos problemas logísticos que ya se resolvieron. Mi nombre es Juan Ignacio Gallego, yo soy el gerente general, CEO de Gattaca Web Lab. Gattaca Web Lab es una compañía especializada en comercio electrónico que hace parte de la Cámara de Comercio, como dijo Victoria hace un rato, la Cámara de Comercio Electrónico. Y el trabajo que hacemos en el mercado es ayudar a las compañías a vender más, y la charla está un poco orientada a eso. Entonces hay una serie de expresiones, siglas, términos, en los cuales no voy a profundizar mucho, porque creo que en eso no se debería concentrar, como en todos los términos de publicidad, de todos los temas digitales. No debería ser en eso, sino en un poco más de la esencia del comercio electrónico, de la esencia del negocio. Por supuesto, solo tenemos 30 minutos, pero si alguien quiere preguntar algo en el momento, o si la logística nos permite después, pues lo profundizamos, ¿vale? Cuando
Normalmente cuando alguien quiere hacer un proyecto digital, un proyecto de e-commerce, tiene varios puntos importantes que tiene en cuenta, pero se concentra en la implementación del portal, en el diseño gráfico, en la tecnología, pero muchas veces se olvida algunos temas que son relevantes y que hacen parte del proceso inicial, que tienen que ver con la estrategia de negocio. ¿Cuáles son los procesos que me implica vender lo que voy a vender? ¿Cuáles son los costos de la operación que me implica vender lo que voy a vender? Si soy una compañía que existe en el mercado tradicional y vendo un producto de retail convencional y quiero llevarlo al negocio digital, me implica nuevos costos y me implica una definición de nuevos procesos. Es un tema bien importante que hay que definir y que lo vamos a ver ahora en detalle. A nivel de marketing hay mucho que hablar, pero lo más importante, lo que queremos resaltar acá, es la definición de las fuentes de tráfico. Las fuentes de tráfico al final son un costo y representan dentro de mi modelo de negocio una inversión. Y tengo que tener en cuenta cuál es el valor de esa inversión para poder calcular mi retorno de manera adecuada. Y luego, de puesta en marcha el portal y teniéndolo al aire, hay que medir y hay que definir unos KPIs. Y los KPIs que se definen para un proyecto de comercio electrónico en nuestros términos son alrededor del tráfico, alrededor de la captura, de la conversión y de la fidelización. Con esos 4 términos yo voy a poder saber en un término razonable de tiempo, como cualquier business plan, de por lo menos 36 meses si mi negocio está siendo exitoso o no está siendo exitoso. Y controlo mucho las expectativas de mi junta directiva, de mis socios. Voy a hablarles un poco de la estrategia de negocio, que es uno de los 3 puntos. Como les dije, hay varios puntos más en la implementación de un proyecto de comercio electrónico, pero quiero hablar de estos 3 específicamente, que es de los que menos se habla, que están, como decía al comienzo, muy orientados a poder medir la rentabilidad de este posible proyecto de comercio electrónico. La identificación, documentación de los procesos impactados por el nuevo canal de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Yo vendo zapatos de manera tradicional, tengo un local andino, tengo uno en Atlantis y tengo ese negocio muy controlado, pero dentro de mi nuevo modelo voy a tener unos nuevos procesos porque mi gestión va a ser distinta. Es importante entenderlos, documentarlos y sobre todo costearlos. ¿Cómo se hace eso? Levantamiento del proceso con flujogramas, identificación de las rutas críticas del proceso para saber dónde me puede fallar, identificación de los puntos de integración. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo montar un proyecto de comercio electrónico siendo una empresa pequeña, mediana o un proyecto de emprendimiento que no tiene puntos de venta sin entender cuáles son mis mecanismos tecnológicos de integración. Si tengo que conectarme con el inventario, si tengo que conectarme con los pagos, si tengo que conectarme con la facturación. Eso porque es importante, porque determina los costos de mi operación. Y toda la charla voy a tratar de reiterar los costos operativos de un proyecto digital, porque se tiene la idea equivocada que un proyecto digital no tiene costos operativos y que me ahorro local y me ahorro una cantidad de cosas y es 300 veces más rentable. Nada de eso es cierto. Puede llegar a ser muy rentable, puede llegar a ser más rentable, pero todos los costos que tiene un modelo de negocio tradicional los tiene un modelo de negocio e-commerce, porque en términos generales tiene exactamente la misma estructura. También tengo que identificar actividades y roles. ¿Qué personas hacen parte de mi equipo? Pero todas las personas que no, quiero que piensen en todas las personas que no tienen que ver con digital. No estoy hablando del community, no estoy hablando de la agencia, no estoy hablando de quien me hace el diseño, nada de eso. Estoy hablando de todas las personas que están detrás en mi operación. ¿Quiénes son? El que me hace el picking, el que me hace el packing, el que me maneja la bodega, el que me recibe el inventario, el que me maneja el camión. Todas las posibilidades que pueden ser terceros o pueden ser recursos propios. Si yo tengo todos esos costos controlados, identificados, puedo llegar a armar mi modelo de negocio con mucha más claridad. Entonces, por ahora, dejo esto acá y solamente les dejo la referencia en su cabeza para que vayan haciendo, si alguno está trabajando en un proyecto de comercio electrónico, haciendo un checklist de los posibles costos que tiene todo su proceso de negocio a nivel de back office. La estrategia de marketing digital, pues tiene mucho que hablar, se puede decir demasiado de esto. Y es el elemento esencial del éxito y el elemento esencial del costo. Cuando yo hablo de tráfico en una estrategia de marketing digital, tengo que definir las fuentes. Y las fuentes de tráfico son todas aquellas que existen mediante este medio específicamente digital. ¿Cuáles son? SEO, si de manera muy rápida la definición de SEO es el esfuerzo que yo hago porque me encuentro en los motores de búsqueda de manera adecuada. Entonces, alrededor de la definición de mi estrategia SEO van a circular todas las otras estrategias de marketing digital
Obviamente hay otros elementos de creatividad, otros elementos de ATL, BTL, una cantidad de cosas que se pueden hacer adicionales, pero la definición de mi criterio SEO me va a llevar una cantidad. No solamente en la estrategia para que la gente llegue a mi sitio, sino en la determinación de los costos y de las inversiones que debo hacer. Nuevamente reitero, si yo tengo claro en mi estrategia de marketing qué es lo que voy a hacer, pero sobre todo cuánto me va a costar, puedo determinar si mi proyecto va a tener un ROI interesante o no va a tener un ROI interesante. ¿Qué otras cosas se trabajan como fuentes de tráfico? Social media, que es todo el esfuerzo que puedo hacer en redes sociales. SEM es todo el esfuerzo que puedo hacer pagándole a un motor de búsqueda para que salga mi publicidad. Si soy muy ligero en la definición, me perdonan, pero no quiero profundizar en eso. Si alguien quiere más adelante, pues charlamos de esos específicos. Display, se ve un poquito borroso por el proyector. Display es todas las inversiones en banner que yo puedo hacer en los medios de comunicación. Puedo hacer incluso autopauta o poner display en los portales de empresas aliadas, pero normalmente significa una inversión. La inversión que hace Avianca en el tiempo, la inversión que hace un restaurante como este en una página como Soho, ¿de acuerdo? Y los esfuerzos de ATL y BTL, que son los esfuerzos de publicidad convencional, que no deben estar desalineados, sino que deben estar coherentemente alineados con la estrategia de marketing digital. Para si yo tengo un negocio tradicional y estoy saliendo en televisión, estoy saliendo en radio, estoy saliendo en las vallas en la calle, pues haya coherencia en la comunicación y logre que esa comunicación me lleve tráfico, ¿de acuerdo? La creatividad, por supuesto, es un elemento que hace parte de todo esto y ahí intervienen las agencias y las agencias tienen unos costos y son costos que tengo que tener de acuerdo, tener muy presente en mi modelo de negocio. Luego de definido mi estrategia de marketing y ya una vez teniendo el sitio en producción o el sitio al aire, yo debería empezar a medirlo para ver si mis expectativas se están cumpliendo. Y las mediciones son bien importantes. Está un poquito borroso, entonces voy a tratar de leérselos desde mi computador. Hay un elemento en el cuadro superior de la izquierda que habla del tráfico como medida muy relevante, pero la conversión como la medida definitiva. El indicador más importante del éxito de mi portal de comercio electrónico es la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Cuánta gente llega a mi sitio? ¿Cuánta gente me compra? Ese indicador es supremamente relevante. Ese indicador me va a decir si soy realmente exitoso o no soy realmente exitoso y si mis inversiones están siendo realmente bien utilizadas o mal utilizadas. En Latinoamérica, un índice, para que tengan una referencia, de éxito en conversiones puede ser entre el 2 y el 3% de conversión, que es altísimo en Latinoamérica. En otros países hay índices de conversión del 10, del 15, del 16, hay sitios muy exitosos con el 46% de conversión, pero son 1 en 1 millón. Una conversión aterrizada puede ser del 1%, del 1.2%. Entonces, si yo invierto un gran dinero en llevar gente a mi sitio web y solamente llegan a mi home y no bajan a través de ese embudo de conversión para comprar, pues estoy perdiendo el dinero porque no estoy convirtiendo. Entonces, la medición del éxito o la medición de la publicidad, del esfuerzo que hago en promocionarme, se mide realmente en términos de la conversión, no de la cantidad de gente que llega. ¿Por qué? Porque la publicidad es un elemento, pero todos los elementos que yo haga alrededor de mi sitio para lograr que la gente compre son los esfuerzos realmente relevantes, que son los que me permiten monetizar mi esfuerzo. Hay muchas herramientas que hay que tener en cuenta. Google Analytics es una, por supuesto, muy importante, pero hay una cantidad de herramientas en el mercado muy relevantes. En este cuadro que está acá, que estoy señalando con el mouse, se representa cuál es el costo o cuál es la inversión que hice para que la gente llegara a mi home. Luego, de los que llegaron al home, ¿cuántos bajaron a la categoría de mis productos? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos llegaron al home del éxito? ¿Cuántos entraron a la categoría de electrónica? De la categoría electrónica, ¿cuántos llegaron a ver un televisor? De los que llegaron a un televisor, ¿cuántos compraron el televisor? Así se representa el embudo, como un ejemplo. Y yo puedo ver cuánto invertí en cada uno de esos procesos. Si al comienzo me llegaron a la parte superior del embudo 100.000 personas, pero solamente 100 me compraron, ahí puedo identificar mi proceso de conversión y puedo identificar de todo mi costo en publicidad cuál fue el realmente representativo en ventas. Esos KPI son indicadores súper relevantes a la hora de medir el éxito del negocio. Yo me quiero concentrar en esto que no se ve nada,
¿Hay alguien por allá arriba en el proyector que nos ayude a ver si se ve un poquito mejor? Esta presentación supongo que la van a compartir y si no se las compartimos nosotros. Ahí al final está mi correo para que puedan verlo mejor, pero les cuento un poco. ¿Qué es lo que pretende ser este documento? Este documento lo que pretende ser es un complemento al business plan de un proyecto de comercio electrónico. Cuando hablamos de performance, se trata como un carro de Fórmula 1, yo arranco con un nivel de eficiencia medio y al final de la temporada debo llevar mi carro al máximo nivel de eficiencia. Cuando yo lanzo mi portal de comercio electrónico en el primer mes, tengo un nivel de eficiencia medio. Digamos que el portal se comporta al 50% de lo que debería hacer. Y durante un periodo de 36 meses, yo debería trabajar intensamente en él para lograr que tenga el mayor nivel de eficiencia. Le pulo los alerones, le mejoro las llantas, le mejoro el motor, el combustible, todo eso para que el nivel de eficiencia aumente. Eso es performance digital. Y este gráfico representa justamente lo que es, o este cuadro, lo que es performance digital. Entonces voy a tratar de explicárselos bien para que se lo puedan imaginar porque no se ve nada. Sí. Bueno, no sé si... Sí, no sé si le hacemos barra. ¿Ah, sí? Ahí nos van a ayudar de nuevo. Muchas gracias. Uy, casi. Tráfico de referencia, tráfico directo, social media todavía, perdón, y display. ¿Qué son esos? Son todas las fuentes de tráfico que yo puedo medir en la herramienta como Google Analytics. Yo tengo mi portal, lo tengo conectado a Google Analytics y Google Analytics me va a decir cuál es mi comportamiento. Gracias. Me va a decir, perfecto, cuál es mi comportamiento en función de mi tráfico por cada una de esas fuentes. Tuve 1000 visitas el día de hoy y Analytics me va a decir de esas cuántas vinieron por mi esfuerzo en SEO. Me va a decir cuántas vinieron por mi esfuerzo en redes sociales, cuántas vinieron por tráfico de referencia. ¿Qué es el tráfico de referencia? El tráfico que llega al hacer alguien clic en un banner que encuentre en cualquier parte. El tráfico directo es aquel que la gente digita directamente la URL. SEM es la inversión que hago en motores de búsqueda como Google y Display es la inversión que yo hago en otros medios de comunicación, como un banner, como El Tiempo, como Semana, para que aterricen en mi sitio web. Entonces, yo puedo medir fácilmente cuáles son mis cifras en el mes cero a partir de mi medición en Analytics, por no meterme con herramientas más complejas que hay en el mercado. ¿Qué hago yo? Empiezo a hacer una proyección del mes cero, que es mi realidad, al mes 36. Con eso, yo debo poder identificar cuáles deben ser los resultados de cada medio para lograr el punto óptimo de visitas.
Cuando yo hago el business plan, digo, para lograr el volumen de ventas que necesito, para lograr la utilidad que necesito, debería tener 300.000 visitas y un promedio de ventas de tanto. Creo que esa es la ecuación automática que hace cuando está montando un business plan de comercio electrónico. Pero ¿cómo llevo las 300.000 visitas? Tengo que llegar a atomizar eso un poco más para darle sentido. La forma en que yo le puedo dar sentido es con un cuadro como este. Digo, si tengo que llevar 300.000 visitas de aquí al mes 36 para lograr mi punto de equilibrio o al mes 12 para lograr mi punto de equilibrio, ¿qué tengo que hacer en cada mes en los diferentes escenarios de fuentes de tráfico para lograr esa dinámica? Entonces, en SEO, el primer mes tenemos 1.650 visitas, representa un 11% del porcentaje de mi tráfico. ¿De acuerdo? Un especialista SEO me diría, y si hay alguno en el escenario me lo confirmaría, que yo no debería llevar un esfuerzo de SEO a más del 20% de mi mix. Entonces, si ese indicador me supera el 20%, estoy haciendo algo mal. Las referencias con las otras fuentes de tráfico deberían sumar el 80%. El SEO nunca debería ser más del 20%. Con eso mantengo cierto nivel de racionalidad en mi ecuación y no me empiezo a inventar números que no sean coherentes. Igualmente, cuando hablamos de social media no debería ser más de un 10%, incluso un 6%. Eso me mantiene un poco más de coherencia. Entonces, ¿cuál es la definición de mi SEO? El esfuerzo que haga en SEO me va a regir con ese 20% el tamaño de las otras fuentes. ¿Sí soy claro en esa proporción, en la explicación de la proporción? Cuando yo determino el esfuerzo que voy a hacer en SEO y la inversión que voy a hacer en SEO todos los meses, puedo llegar a determinar con las herramientas de analítica que hay en Google el tráfico que voy a traer. Con el tráfico que voy a traer en SEO podría inferir el tráfico que voy a traer desde las otras fuentes y particularmente en SEM y en Display de acuerdo a la inversión que voy a hacer. Si digo que tengo 5 millones de pesos para invertir a una expresión que es de perfumes o de la categoría de perfumes en Google, yo puedo saber cuál es el tráfico que esperaría que me trajera Google. Si hago una inversión en Revista Semana, a través del número de impresiones de Revista Semana y el número de visitas que tiene Revista Semana, podría determinar cuál es el tráfico que me va a traer Revista Semana y en función de eso definir toda mi línea de tiempo en función del mes a mes de acuerdo a mis posibles inversiones. Entonces tengo dos variables relevantes, lo que puedo hacer en SEO de acuerdo al tamaño y la realidad de la categoría en Google y lo que puedo hacer con mi dinero en las inversiones en las fuentes de tráfico que son pagas. Con base en eso, yo podría sensibilizar cuáles son mis posibilidades del mes 1 al mes 36. Y con eso poder determinar si mi plan de negocios, donde esperaba tener 100.000 visitantes, es realista o no es realista. Y con eso soportar que mi plan de negocio es aterrizado o no es aterrizado. ¿De acuerdo? Porque cualquier plan de negocio que estructuremos en un proyecto de e-commerce va a partir del número de visitas que logre. Entonces ahí está la primera variable, las visitas, que es cuánta gente llevo al top de mi embudo. Luego me tengo que concentrar en otras variables. Listo, fui muy exitoso y además tenía mucho dinero para invertir y llevé mucha gente a mi sitio. Muchos llegaron, pero lo importante, como decía hace un rato, no es los que lleguen, sino los que compren. Entonces el esfuerzo que tengo que hacer para que bajen a través del embudo se llama experiencia de usuario. La experiencia del usuario en mi sitio web tiene que ser altamente agradable para que él esté dispuesto a hacer una inversión en mi sitio y no se vaya rápidamente de él. En las estadísticas vamos a ver un porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote es la gente que llegó influenciada por todo lo que hice y se encontró con algo que no era lo que pensaba o se encontró con algo que no le gustó, aunque fuera lo que pensaba, y se fue. Disminuir el porcentaje de rebote, maximizando la experiencia del usuario, va a ser el elemento más relevante en la medición de la conversión. ¿Cómo se mide la usabilidad? Hay muchos aspectos alrededor de la usabilidad, que el portal esté bien armado, que esté bien presentado, que tenga un buen diseño, que tenga una considerable reducción en el número de clics para poder hacer una compra, que mi carrito de compra sea inteligente, interesante, rápido, versátil y muchas cosas que son de índole técnico, de experiencia del implementador, que tienen que ver con vender muy bien mi producto. Pero hay un punto muy relevante que nadie mejor que nosotros mismos cuando hagamos un proyecto de comercio electrónico como empresarios podemos manejar, y es vender un buen producto. Si el producto es malo, por bueno que sea la implementación que me hagan, la experiencia del usuario no va a ser buena.
Entonces, la calidad de mi producto y la calidad de mi oferta es muy relevante en función de eso. Voy a bajar aquí un poco. Acá tengo el número de visitas que calculamos en este escenario es de 15.000, luego voy aumentando a 19.000, 20.000 y paulatinamente lo voy llevando hasta el mes 36 a determinar un número de visitas. ¿Vale? Por aquí voy a llegar al 943.000 visitas al mes. ¿Vale? Es un número súper importante de visitas. ¿De acuerdo? Y esto me va a mostrar esta fila que tengo acá, el incremento de visitas mes a mes. Entonces pasé de tener un 7, un 8, un 9, paulatinamente hasta que llegué al número de visitas que debía llegar. De pronto mi experiencia al hacer este escenario me dijo, su negocio no es viable, pare y no pierda la plata, ¿cierto? O me dijo, es muy interesante, tenga en cuenta estos niveles o estos indicadores durante todo su proceso para estar monitoreando. Muchos clientes míos me dicen en el mes 6, Juan, es que no estoy vendiendo nada. Entonces nos devolvemos al cuadro y le decíamos, venga, revisemos nuestras expectativas. Número de visitas, esperábamos tener 8.000 visitas al mes en el mes 3 de operación, ¿las tenemos? Sí, bien. ¿Qué nivel de conversión esperamos tener? El 0.5, ¿qué nivel de conversión estamos teniendo? El 0.4, el 0.6, ¿estamos bien o estamos mal? Es un indicador. El control de la expectativa frente a uno como empresario al sacar este proyecto o de sus socios o de su junta directiva es muy importante. Por eso tirar una proyección como esta durante 36 meses en todos los escenarios es muy relevante. Bien. Luego yo podría medir aquí mi tasa de conversión. Mi tasa de conversión, ¿cómo la mido? ¿Cuánta gente me llegó? ¿Cuánta gente me compró? Es ese divisor simplemente. No es nada más que eso. Y proyectarlo durante los 36 meses para tener mi KPI más relevante. ¿De acuerdo? Todos los anteriores se pueden volver KPIs, pero ese es el más importante. Yo no podría o yo no debería tirar una proyección como esta a 36 meses con una tasa de conversión por encima del 2%. ¿Por qué? Porque el escenario latinoamericano exitoso nos dice tasas de conversión máximo del 2%. Obviamente el mercado va a ir creciendo, el segmento de personas con tarjetas de crédito va a ir creciendo y los niveles de conversión también van a ir aumentando paulatinamente como en otros países, pero por ahora yo no recomendaría que ningún proyecto como este, ningún business plan, pensemos en una tasa de conversión superior al 2, máximo el 3%, porque son productos muy especiales. ¿Qué tengo calculado acá? Tengo calculado mi ticket promedio. ¿Qué es el ticket promedio? Yo vendo botellas de agua y vendo tazas de té. Eso es todo lo que yo vendo. Esta vale 100 pesos y esta vale 80 pesos. Mi ticket promedio es 90, ¿cierto? Y el ticket promedio en la teoría es 90. Pero al primer mes me va a decir esto, no, mire, es que las botellas de agua representan el 80% de mis ventas y las tazas de té el 20% de mis ventas. Entonces puedo recalcular como un promedio de promedios el ticket promedio. ¿Sí? Bien. Al tener el ticket promedio calculado, yo ya puedo decir, si espero tener un nivel de visitas de tanto, una tasa de conversión de tanto y un ticket promedio de tanto, puedo suponer mis ventas. Entonces les leo el caso que está acá porque no se ve. Tengo un nivel de visitas de 121.000 visitas el primer mes, una tasa de conversión del 0.14. En este escenario empezamos en el 0.14 porque este escenario es de un análisis de un proyecto que ya lleva un tiempo en el mercado. Y un ticket promedio de 75.000 pesos. Entonces me dice, sus ventas reales van a ser 104 millones de pesos. 104 millones de pesos pueden sonar bien interesantes, ¿no? 104 millones de pesos en el primer mes y lo puedo suponer hasta el mes 36, podrá tener ventas muy elevadas. Todos los escenarios son válidos, no importa si mi primer mes de ventas son 500.000 pesos, todos son válidos siempre y cuando los esfuerzos estén bien calculados. Ahora vamos a ver en este escenario que aunque las ventas fueron de 104.000, las pérdidas se van acumulando de manera agresiva todos los meses, lo que supone que de pronto no es un modelo de negocio muy interesante. Ah, no, me equivoqué, estaba mirando por allá un mes adelante, voy a mirar este mes. En el primer mes tengo ventas acumuladas por 2 millones, en el segundo por 5, por 8, por 14 y con ese múltiplo que les expliqué antes voy calculando progresivamente mis ventas hasta el mes 36. Listo, esas son mis ventas. ¿Cuáles son mis costos para yo poder hacer mi ejercicio del plan de negocios claramente?
por supuesto el producto. Si yo vendo un producto, pues tengo que meterlo en mis costos. Las ventas no significan que no tenga que pagarle a mi proveedor. Si yo compro las botellas de agua a alguien, pues tengo que pagar las botellas de agua a alguien, ¿no? Entonces, mi margen sobre este producto es el 30%. Entonces, mi costo lo puedo representar como el 70% dentro de mi escenario de negocio. Pero además invertí en SEM, pero además invertí en display en el tiempo y compré publicidad en Facebook y compré publicidad en Semana. Y adicionalmente contraté una agencia para que me manejara todos los escenarios de SEO, todos los escenarios de community en redes sociales. Y ¿se me olvida algo? No. Digamos que en eso concentré mis inversiones. Entonces mis ingresos, menos los costos de mi producto, menos los costos de mis inversiones en publicidad que están asociados a la cantidad de visitas que disparé, me van a dar un escenario positivo o negativo de negocio en cada uno de los meses. Entonces eso se vuelve como una referencia circular en algún punto, porque alguien me puede decir, Juan, pero voy a invertir, no sé, 5 millones de pesos en publicidad o en SEM en Google, y eso me va a traer un volumen de visitas, y ese volumen de visitas me va a generar este tráfico, y ese tráfico me va a generar esta conversión, y esa conversión me va a generar estas ventas, pero voy a perder plata, porque la plata se me está yendo para Google, ¿cierto? Es posible que pase eso, y eso me puede indicar dos cosas: que mi negocio es malo, o que estoy distribuyendo mal mis fuentes de tráfico, y de pronto no debería invertirle todo a Google, sino distribuir un poco más en esfuerzos como SEO, que son mucho más interesantes, más a largo plazo y con una rentabilidad mucho mayor en el tiempo. ¿Por qué digo en el tiempo? Porque SEO me va a dar resultados por lo menos en un término de 5 o 6 meses, mientras que la publicidad que invierto en Google es inmediata, me genera tráfico hoy, pero no me genera tráfico en el tiempo. Entonces, los esfuerzos que yo haga generando buen SEO en mi sitio, con buen contenido, buen material, que se indexe solito y se indexe bien, pues va a ser mucho más interesante. Tengo que empezar a jugar con todas esas variables para ver que mis números sean realistas y, por supuesto, buscar que sean positivos y que el retorno de inversión sea razonable. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Qué horas son? Bien. Quedan 5 minutos. Si quieren, los dejamos para preguntas. Esto yo sé que fue a 1000 y son muchas cosas, pero entonces si quieren con preguntas podemos resolverlas, o si les parece. Señor. La ventaja que me da esta aplicación es que, por ejemplo, si mi cliente es una empresa que desea expandirse, próximamente él va a tener con esa herramienta tener un análisis demográfico. Si yo tengo si el cliente tiene la empresa en Cali y él proyecta a expandirse, pues lógico que él va a pensar en la capital. Claro. Pues esta le va a permitir qué zona geográfica le está generando más tráfico. ¿Y cuál está generando más clics a su producto? Yo te lo recomiendo a los que están iniciando el comercio electrónico que la utilicen más web staff. Sí, es una muy buena herramienta. Aparte de eso, hay muchas herramientas muy interesantes, y no se trata de contratar herramientas un poco a lo loco, sino entenderlas un poco y saber para qué las uso y cómo las voy usando en función del tiempo. Yo no sé si tenía otro slide aquí en mi presentación. No. Un criterio bien importante, como hablamos ahora, es la conversión. Y la conversión, lo decíamos, que está determinada por la usabilidad, por la experiencia del usuario. La experiencia del usuario en la página web es bien relevante. Resulta que empiezo a analizar mis estadísticas y me di cuenta que la gente llega al producto y después del producto no deciden meterlo al carrito, por alguna razón, y las estadísticas siempre coinciden en lo mismo. Entonces tengo que decir, oiga, algo está pasando en mi pantalla producto que no lo están haciendo. Entonces me pongo a analizarlo e identifico con zonas de calor que la gente no está tocando, no está buscando, no está cliqueando donde yo quiero que cliquen, que es en añadir al carrito. Entonces hay una herramienta más, que es la de calor, ¿vale? Luego digo, bien, aquí está el problema, mi botón es que es gris y no se ve, no lo ve ni Dios, entonces pongámoslo naranja, pongámoslo verde, pongámoslo rojo. Hay muchas consideraciones de color, que el rojo es muy agresivo, que hay muchas consideraciones, pero igual hay muchos resultados positivos con rojo y muchos resultados positivos con verde y con naranja. Pero lo relevante es que lo resalto.
Y con otra herramienta que es A/B Test, que también es de Google y también tiene otros fabricantes, yo podría decir, tengo mi botón en gris, tengo mi botón en naranja, los publico al tiempo y A/B Test me va a monitorear cuál es más exitoso. Si logro una mayor conversión por el botón naranja, pues evidentemente el botón naranja es lo que debo dejar, pero no fue un capricho del gerente, no fue un capricho mío, no fue un capricho del diseñador, fue una definición estadística que me dijo mi población. Claro, es que ahora sí lo vi y la gente empezó a cliquear y me doy cuenta que el resultado del A/B Test fue muy positivo por la opción B, que era la opción naranja. Así como eso, hay una serie de herramientas muy relevantes en el mercado, como la que nos resaltaba el señor, que nos sirven para poder medir cuál es mi performance, porque finalmente eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo voy haciéndome eficiente mes a mes para lograr que mis resultados se den? ¿Alguna otra pregunta? Las damas primero, ¿sí o no? Con respecto a los medios de pago, o sea, de todas maneras, lo que usted nos está presentando y muy interesante el modelo de negocios y cómo uno debería plantearlo, pero digamos nosotros en Colombia tenemos ese problema de medios de pago. Quisiera saber, no sé si de pronto es algo, podemos hablar con la señora de la Cámara de Comercio, de pronto que evolucione, porque en este momento nosotros tenemos PSE, pero según entiendo no tenemos tarjetas todavía aquí en Colombia, y de pronto el uso de la nueva tecnología que son los dispositivos para leer tarjetas con cualquier manejo. Bien, en el mercado hay varias compañías que ofrecen servicios para hacer las transacciones con tarjeta y hay varios afiliados a la Cámara. Está Pagos Online, está Place to Pay, que ellos ofrecen pagos ellos ofrecen su pasarela y a través de su pasarela tú puedes hacer pagos con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Con tarjeta de crédito se conectan directamente a la franquicia y a toda la red bancaria, y con tarjeta de débito se conectan a PSE. Entonces tú estás llegando a PSE porque seguramente te conectaste directamente a tu banco, pero hay otros intermediarios que te conectan a toda la red de tarjetas de crédito. Eso existe y es bien interesante, es importante, hace parte del modelo de costos de tu negocio porque cada transacción cuesta dinero, ¿vale? Dime. Buenos días. ¿Qué estrategia recomendaría usted para una entidad sin ánimo de lucro? Bien, yo lo que recomendaría en cualquier caso es que el número debe para hacer plata, porque las entidades sin ánimos de lucro necesitan hacer dinero para desarrollar su misión, ¿correcto? ¿Una página estatal? ¿Perdón? En el caso de una página estatal. En cualquier caso, y sobre todo en una página estatal, lo que yo más debo cuidar es mi usabilidad. Lo más frustrante de un proceso, cuando el gobierno me quiere dar un beneficio, una ventaja de acercarse con sus servicios a mi casa a través de internet, lo más frustrante es que al tratar de usarlo, no tenga la comprensión o la facilidad de hacerlo para poder coger los servicios. No sé, si pudiéramos en Colombia renovar el pase, que sería ideal, a través de internet, yo lo que quisiera es poder llevar mi paso a paso de manera lo más rápida, lo más sencilla posible, y estaría muy dispuesto a pagarlo. Porque incluso los que trabajamos en eso todos los días nos perdemos en muchos de los escenarios complejos que hay en gobierno. Por supuesto, hay que entender que muchas de las operaciones del gobierno resultan complejas. Un ejemplo que no es gubernamental, o por lo menos no colombiano, es el de la visa americana. Si hay alguno aquí, qué pena, pero es un desastre por su usabilidad. Es muy bueno en términos de la operación y cómo hemos pensado en su proceso para facilitar su trabajo, pero en cuanto al usuario, en términos de usabilidad, es un desastre. Ojalá no me la nieguen, pero es un desastre. ¿Sí? Dime. Que presentan ese tipo de fraudes, porque las entidades bancarias se descargan siempre en el comercio, pero no hay una protección para el comercio. ¿Quieres contestarle, Victoria? ¿No alcanza? Bueno, importante aclarar que la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es un gremio, es de iniciativa privada, unos privados aportaron esta iniciativa para que la consolidación del sector en Colombia tomara importantes magnitudes. Sobre el tema específico de fraude, la Cámara ha estructurado una comisión de pagos y antifraude que la integran los mismos afiliados que están en el core
de pagos online en Colombia. Quiere decir que esa comisión está integrada por las 3 franquicias, o sea, Visa, está Redeban y Credibanco, y está ACH, que es PCE, que es la plataforma de débito. Adicional a esas 4 empresas están unas pasarelas de pago que debidamente homologadas con la norma PCI DCS, que hoy la está exigiendo la entidad que controla estos procesos, hacen como en este espacio como ejercicios día a día para que se mitigue el fraude, y se trabaja con la SIGIN, con la DIGIN, con la policía, con la misma Sobancaria, donde está la banca completa de Colombia, y hacemos ingentes esfuerzos para que cada vez baje más el fraude. Es imposible garantizar 100% que no haya fraude, porque en cualquier lado, aquí podemos estar distraídos y nos roban el iPhone, y estamos con protocolos importantes para que no nos roben el iPhone y pasó, o un equipo. Entonces la Cámara vela día a día para que se baje el fraude desde este escenario de la Comisión de Pagos y Antifraude, donde están los players de Colombia que tienen que ver directamente con el ejercicio del pago. Bien, para verlo a nivel de costos, yo lo vería de 2 formas. Lo primero es que hay que adicionar mecanismos para controlar el fraude. Entonces, las pasarelas que mencionamos hace un rato tienen una tecnología interesante para controlarlo, y mecanismos incluso de inteligencia artificial, y hacen cosas muy buenas y lo mitigan hasta cierto punto. Ahora, yo debería implementar procesos al interior de mi negocio para hacer unas validaciones adicionales y empezar a llevar un registro de los clientes que yo empiece a identificar como fraudulentos. ¿Cuáles son los procesos? Son muy sencillos. Simplemente llamar a validar antes de despachar, confirmar direcciones, confirmar datos, confirmar tarjeta de crédito. Por favor, léame por detrás su número de seguridad, léame la fecha de vencimiento. Con eso yo mitigo una cantidad de oportunidades de fraude. Significa costo. 2 costos, dije. El primero es ese, y el segundo es que yo debería manejar con las compañías con las que contrate mi servicio de pagos una estadística frente al nivel de fraude que existe, y volver ese nivel de fraude una conversión en función de mi ticket promedio, un costo posible alrededor de mi plan de negocio. ¿Vale? Pues yo esto no sé mucho, entonces qué pena si de pronto la pregunta está Pues, muy bien. Ayer hablando con unos compañeros, ellos comentaban que yo puedo pagar cosas en el exterior, por ejemplo con PayPal, que es algo muy reconocido, pero yo como empresa, si alguien me paga desde el exterior, tengo muchos problemas para recibir esa plata o sacar la plata, o pierde demasiada parte de la ganancia en la transacción de la plata entrando al país. Entonces, mi pregunta es, si uno está viendo este potencial en poder hacer el comercio en línea, ¿por qué existen estas trabas tan complicadas que obviamente sacan a la empresa de uno de la competitividad frente al mundo? el por qué no tengo ni idea. O sea, ¿qué pasa con el sistema bancario y cómo lo van a mejorar? Pues me pondría a especular y no quiero, pero sí te puedo aclarar algunas cosas. Yo podría implementar una pasarela de pagos local, con unos costos locales, con una franquicia de American Express, Visa y Mastercard, para que te hagan transacciones en cualquier parte del mundo y que tu dinero quede acá. No tienes que contratar PayPal. Entonces, cualquier persona que esté en Moscú con una tarjeta Visa te puede comprar en tu portal. Si tu portal le puede prestar un servicio, seguramente lo va a poder hacer allá con una tarjeta Visa sin ningún problema. Eso es lo primero que deberías resolver. Lo segundo es, PayPal es muy interesante, y lo más interesante de PayPal es que es muy global. Entonces te va a dar un mayor alcance. Entonces, en tu cuadro de estadísticas, tú podrías perder gente en tu proceso de conversión porque estés muy cerrado a medios locales. En Estados Unidos es muy habitual comprar con PayPal porque genera mucha confianza. Entonces te podría aumentar tus posibilidades de venta. Entonces, viendo desde el lado positivo, es una forma de ampliar la boca de tu embudo, ¿vale? Ahora, el dinero en PayPal, como en Colombia no recibimos dinero en PayPal, se te queda en una cuenta, en un account de un banco en Estados Unidos, y tienes que traerlo, y eso te significa unos costos importantes.
es como cualquier cosa, si tu decisión de negocio es salir a exportar, pues sabes los costos que implica exportar. Entonces, mandar el producto que tú haces, tus discos o tus cachuchas a Moscú es muy costoso. Pero si es un mercado interesante, pues hazlo. Y entre tus costos incluye la transacción. ¿Ya? Que si tu producto es interesante seguramente y tienes un buen margen de rentabilidad, seguramente lo vas a poder hacer. ¿Vale? Creo que nos toca. Muchas gracias a todos.